Entonces, ¿qué es un cuerpo negro? ¿Quién me puede decir que ustedes debieron haber visto algo de esto en su curso de física moderna? ¿Qué es un cuerpo negro? Profe, ¿no es un objeto que absorbe la luz o algo así? Pues hay varios objetos, todos los objetos absorben la luz hasta cierto grado, ¿cierto? Bueno, no todos, pero pues muchos absorben la luz porque hay unos objetos que reflejan toda la luz, ¿cierto? Entonces, que son por ejemplo los espejos perfectos, pero el cuerpo negro tiene una característica especial de absorción que no tienen el resto de los cuerpos de la naturaleza. ¿Cuál es esa característica? Que absorbe todas las frecuencias. Exactamente, entonces cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente, ¿cierto? A una temperatura T. Nosotros como físicos tenemos que irnos acostumbrando a las idealizaciones, ¿cierto? Y el hecho que algo sea ideal no significa que no sirva ni que no se pueda contextualizar ni nada por el estilo. ¿Cierto? Es que es una idealización. Entonces, esto es obviamente una idealización porque no existe ningún material en el universo que absorba toda la radiación incidente. Y el empirismo, ¿qué es lo que nosotros nos reunimos con el empirismo? El empirismo básicamente es la observación que nosotros hacemos para después aplicar el método científico de manera sistemática. Dice que si esto es la longitud de onda de la radiación, el patrón de radiación o la potencia absorbida por el cuerpo negro, que la vamos a llamar, por ejemplo, esto es proporcional a una, llamémosla R de lambda, ¿cierto? Esto es básicamente como algo así. Donde obviamente, es la temperatura en la que ocurre el máximo, ¿sí o no? Es básicamente que este es el empirismo con el que nosotros, o en el que nosotros nos encontramos para la radiación de cuerpo negro. ¿Cuál es la predicción? La predicción clásica de esto. ¿Cuál es la predicción clásica? ¿Cierto? Entonces vamos a ver. La predicción clásica para este experimento es algo como así. Obviamente esta curva de acá que se llama la ley de Rayleigh-Jeans, que esto es proporcional a 8pi por K sub B, que es la constante de Boltzmann por la temperatura sobre lambda a la 4, ¿cierto? Entonces esto funciona para longitudes de onda grandes, pero para longitudes de onda cortas no funciona, ¿cierto? Entonces, básicamente, que este es un escenario en donde se pudo evidenciar la discrepancia entre la predicción clásica y el experimento, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esto para nosotros los físicos, ahí hay espacio para trabajar, ¿cierto? Porque podemos mejorar una predicción mediante la aplicación sistemática del método científico a la teoría existente y mirar qué es lo que tenemos que hacer. Pues básicamente Planck lo que hizo fue que planteó lo siguiente. Nosotros sabemos de nuestro curso de electrodinámica que la energía de un campo electromagnético o la densidad de energía, esto significa energía por unidad de volumen, es básicamente un medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado, más un medio
o más bien 1 sobre 2 mu sub 0 por la inducción magnética al cuadrado, ¿cierto? Esa es la energía de un campo electromagnético que nosotros bien sabemos de nuestro curso de electromagnetismo de física básica. El campo electromagnético representa que simplemente es luz, ¿cierto? O sea, la luz, esa es la teoría electromagnética de la luz. Y en cierto límite, el campo electromagnético clásico, como lo tenemos acá, es una buena descripción para la luz, en cierto límite. Ahora, si nosotros digamos que nos ponemos a hacer algún análisis acá, como me imagino yo que lo hizo Planck, nosotros podemos llegar a una conclusión acá, o nosotros podemos sacar como un paralelo. Esto se parece a algo así como esto. A ver. Esto de acá se parece, por ejemplo, a P al cuadrado sobre 2M. ¿Sí o no? Y esto de acá se parece a quién? Esto se parece como a un medio de M omega cuadrado por X al cuadrado. Eso que acabé de escribir ahí es ¿qué? ¿Qué es eso? La conservación de la energía. No. Esta es la energía. ¿Qué es esto de acá? Hamiltoniano. Muy bien. ¿De qué? ¿Un hamiltoniano de qué? Bueno, Joan, eso es una energía, pero ¿una energía de qué? De posición. La posición no tiene energía. La posición es una variable. Es una partícula la que tiene energía debido a su posición. Eso es diferente. ¿Sí o no? O debido a su velocidad. La posición, una partícula tiene energía debido a su posición, que se llama energía potencial, pues se llama potencial. Y una partícula tiene energía debido a su velocidad, que se llama energía cinética. Pero la posición no tiene energía como tal. Es la partícula con esa posición. Entonces, ¿esto es energía o esto es un hamiltoniano de qué? ¿Qué representa ese hamiltoniano? La energía mecánica. Esto es una energía mecánica, pero ¿qué sistema es ese? Natalia, ¿ese qué sistema es? No, profe, no me acuerdo. Jefferson, ¿qué sistema es este? Profe, pues parecía que fuera un oscilador. Un oscilador. Mm, Este es el hamiltoniano para un oscilador armónico. Chicos, esto es una cosa que la deben de responder en 2 segundos. Esto es muy básico. Hamiltoniano para el oscilador armónico. Listo. Entonces, obviamente, Planck establece una relación entre estas dos cosas. Y entonces, ¿qué es lo que él piensa? No, lo que él piensa es que realmente la luz simplemente es como un conjunto de vibraciones o de modos propios que están oscilando con esta energía de acá. Entonces, Planck plantea que hay unos fotones unos fotones que están sometidos, obviamente, a un potencial armónico que absorben y emiten energías únicamente en paquetes
de un número entero E, ¿cierto? Eso es lo que se llama el postulado de Planck. La energía de un modo propio fotónico del campo electromagnético para un número entero n no es otra cosa que n por E. Y Planck dijo que era básicamente una constante multiplicada por la frecuencia del campo. O sea que esto era n por h por la frecuencia. Digamos, ¿qué hay nuevo acá? Lo que hay nuevo acá es que el campo, la energía del campo electromagnético, ahora es proporcional a F, a la frecuencia, y no como en el caso clásico que era proporcional a la magnitud, por ejemplo, de un campo al cuadrado, ¿cierto? Esto es una novedad teórica total que se introduce cuando Planck introduce el concepto del postulado de la energía cuantizada, ¿cierto? Obviamente a partir de esto hay un cambio dramático con respecto a la forma como uno veía la estadística de estos fotones, que son simplemente un sistema termodinámico. El campo electromagnético es un sistema termodinámico, tiene un número macroscópicamente grande de grados de libertad que son fotones, ¿cierto? Acá obviamente hay una lógica que comienza a cambiar y que da origen a la mecánica cuántica desde la perspectiva más simple en esta época, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay un cambio en esa lógica? Entonces es la siguiente. Nosotros vamos, en la próxima clase vamos a hablar más de esto, pero sobre todo es para que ustedes tengan un tiempo en donde ustedes puedan explorar y consultar estas cosas. Desde el punto de vista estadístico, si yo quiero calcular la energía media, por ejemplo, de ese campo electromagnético, yo necesito una distribución de probabilidad, ¿cierto? Y la quiero integrar entre 0 y más infinito a esta distribución de probabilidad para la energía y la multiplico por el diferencial de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Realmente, esa distribución de probabilidad para la energía me está diciendo a mí que si yo elijo un fotón al azar y le mido la energía, supongamos que este es el campo electromagnético, y aquí yo tengo, por ejemplo, un detector de fotones, ¿cierto? Cuando este campo electromagnético impacta, cuando ese fotón impacta el detector, yo voy a hacer una medida de la energía del fotón, ¿cierto? Y supongamos que yo puedo construir como un histograma. Esta es la probabilidad de E y este es C. Yo la pregunta que me quiero hacer es cuál es la probabilidad de que la energía de ese fotón observado esté entre E y E más de E. Esa es esta probabilidad, la que tenemos acá. Y si yo quiero calcular es la media de la energía, esto lo tengo que multiplicar acá por E, ¿cierto? Típicamente nosotros teníamos en cuenta, que ustedes, por ejemplo, cuando vean su curso de mecánica estadística, yo tengo mi curso de mecánica estadística en mi canal de YouTube, lo pueden revisar si ustedes quieren. Es un poquito avanzado, pero igual es un curso de pregrado. Entonces, para lo que nosotros en mecánica estadística llamamos el ensamble canónico, básicamente que nosotros asignamos a esta probabilidad para la energía del fotón a una temperatura fija, decimos que esto es E a la menos ¿qué? Esto es E a la menos beta por E, que se llama el factor de Boltzmann. Obviamente esto aquí va multiplicado por una constante de normalización, ¿cierto? Aquí lo que estamos considerando es que los fotones pueden intercambiar cualquier energía, cualquier valor de energía con el medio, ¿cierto? Más sin embargo, Planck modifica, digamos, ese concepto e introduce esta restricción que solo se pueden intercambiar valores de energía que sean múltiplos enteros de esa constante H por F.
Entonces, obviamente, para nosotros poder ver realmente cuál es el cambio, cuando Planck introduce esa restricción, entonces tenemos que calcular esta energía media. Esa energía media, por lo tanto, primero tenemos que restricción. La probabilidad debe estar normalizada. Normalización de la probabilidad. Listo. Pues básicamente nosotros tenemos que imponer que la integral entre 0 y más infinito de la probabilidad de E a una temperatura física por D, que es igual a la integral entre 0 y más infinito de A por E a la menos beta E por D, esto sea igual a 1. Y para que eso sea igual a 1, obviamente A tiene que ser algo. Entonces básicamente integramos esto. Esto es igual a A por la integral entre 0 y más infinito de E a la menos beta epsilon de epsilon. Esto es A que multiplica a menos 1 sobre beta por E a la beta menos beta epsilon. Esto valor entre 0 y más infinito, esto valor en más infinito da 0, valor en 0 da 1. O sea que esto básicamente es A sobre beta, que es igual a A por K sub B por T. Recordando en nuestros cursos de física que la definición de beta es que beta es igual a 1 sobre K sub B por T. Si esto tiene que ser igual a 1, por lo tanto, A debe ser igual a 1 sobre K sub B por T. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, chicos? No hay nada nuevo. Esto todo lo conocemos ya. Es básicamente la función de distribución de probabilidad para medir la energía de un fotón incidente entre E y E más de E. Queda como 1 sobre K sub B por T por E a la menos beta por E. Ahora vamos a hallar entonces la energía media utilizando esto. Entonces la energía media básicamente es igual a la integral entre 0 y más infinito de E por la probabilidad de una temperatura fija de E. O sea que esto es igual a la integral entre 0 y más infinito de E por 1 sobre K sub BT por E a la menos beta E por D. Esto es 1 sobre K sub B por T por la integral entre 0 y más infinito de E por E a la menos beta epsilon de E. Esta integral se puede evaluar por partes, pero hay una forma más fácil de evaluar esa integral. Usted nota que esa integral no es otra cosa que la integral entre 0 y más infinito de la menos derivada con respecto a beta de E a la menos beta epsilon por D epsilon, ¿sí o no? Si usted saca la derivada con respecto a beta, ¿cómo le queda eso? Se le queda epsilon por E a la menos epsilon por E a la menos beta epsilon. Multiplíquelo por este signo de acá, le queda esto mismo de acá. Pero esa integral no depende de beta, entonces la podemos sacar. O sea que esto es 1 sobre K sub B por T por la integral con respecto a menos beta de la integral de 0 más infinito de E a la menos beta epsilon, E a la menos beta epsilon. ¿Cuánto vale esa integral? Ahorita hicimos la integral, la acabamos de hace 2 segundos. Esa integral que nosotros tenemos ahí, aquí hay un signo igual. Yo lo coloco en rojo para que se vea bien.
Esa integral que nosotros tenemos ahí realmente da 1 sobre beta, ¿cierto? Así como ustedes pueden observar. La integral simplemente da 1 sobre beta. O sea que esto es la derivada con respecto a beta, o menos derivada con respecto a 1 sobre beta, o sea que esto es 1 sobre K sub B por T, por la menos derivada con respecto a beta de 1 sobre beta. Pero la derivada con respecto a beta, ustedes saben que es menos 1 sobre beta cuadrado, ¿cierto? Con ese menos se cancela. O sea que esto queda 1 sobre K sub B por T, por K sub B por T al cuadrado. O sea que esto simplemente se va este con este, esto queda K sub B por T. Esa es la energía media clásica que tiene mucho sentido, es la energía térmica de un gas de Boltzmann, ¿cierto? Ustedes recuerdan la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, que ustedes debieron de haber visto en mecánica, ¿cierto? En su primer curso de mecánica. Entonces, en la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, la energía, la escala característica de energía es simplemente la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, la escala característica de energía de los gases clásicos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos el conjunto de fotones como un gas clásico de fotones, obviamente nosotros vamos a llegar a la conclusión de que esa es la energía media. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? No veo que me están contestando. Necesito que en clase me contesten, por favor. Necesito verlos ahí, involucrados en el proceso. No, por mi parte no, profe. ¿Quién es usted? No le reconozco la voz. Joan, profe. No hay Bueno, pregunta. yo, gracias por responder. Muy amable. ¿Y el resto qué? Vamos bien, Juan. ¿Vamos bien mal? ¿Cómo que vamos bien mal? Nada, nada, vamos bien, Juan. Vamos bien, Juan. Muy bien. Va a tocar preguntarle al resto a ver cómo van. Juan Diego, ¿usted qué? ¿O se quedó dormido? No, yo estoy aquí haciendo la integral. ¿Usted ha quedado dormido en las clases mías de electrodinámica, sí o no? Pues al final. Uy, quieto. Bueno, a ver, Jefferson, ¿cómo va la causa? Profe, bien, entendiendo. Laura, Bien, profe. bueno, muy bien. Entonces, Camilo, ¿todo bien, Camilo? Yo diría que bien, aquí ya está empezando a llover, entonces está como mala la señal, pero sí le estoy entendiendo. Bueno, muy bien. Acá es donde Planck, entonces nos tira, digamos, ese zapato y tenemos que mirar a ver cómo hacemos para calcular la energía media con esa hipótesis de Planck, ¿cierto? Entonces, y aquí es realmente donde se hace manifiesta la naturaleza cuántica de esto. Y vamos a descubrir algo que después nos enseña la mecánica estadística, pero que nosotros en mecánica cuántica lo podemos descubrir porque las cosas en la escala cuántica a una temperatura finita se expresan de manera natural en términos de eso. Básicamente lo que dijo Planck es lo siguiente. Usted tiene un baño de fotones o un conjunto de fotones, un gas de fotones, y los fotones solamente pueden estar en uno de estos niveles de energía discretos. Esto puede ser E1, que es igual a ¿quién? A H por F. Puede ser E2, que es igual a 2H por F. Hasta EN, que puede ser igual a NHF. ¿Cuál es la diferencia con la forma clásica en la que nosotros percibimos la energía? La diferencia es que en la forma clásica, como se percibe la energía, básicamente nosotros tenemos, digamos que esto es un máximo de energía, esto es un mínimo. Y la energía de un fotón puede estar en cualquier lugar entre esos dos valores. No necesariamente en un valor discreto, ¿cierto? Múltiplo múltiplo entero de un valor mínimo de energía, no. Puede estar en cualquier punto aquí. Esta es, digamos, la noción
clásica de energía que nosotros tenemos. Que la energía no necesariamente se absorbe y se emite en paquetes discretos de energía, sino que el fotón puede absorber o emitir cualquier cantidad de energía. No tiene que ser un múltiplo entero de HF, puede ser cualquiera. Esto es lo que se llama un espectro continuo de energía, ¿cierto? Y esto acá es un espectro discreto de energía. La diferencia en la forma como nosotros tratamos esto es que para el espectro continuo de energía nosotros expresamos la probabilidad en términos de una variable continua. Por lo tanto, cuando calculamos los cumulantes y las medias, las varianzas de esa probabilidad, las calculamos usando integrales. Ahora, como esto es discreto, entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor medio de E? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hacemos para el caso discreto? Sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Eso debe estar muy claro para todo el mundo. Acá, entonces, básicamente que esto para el caso discreto, esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de el valor de energía que es n, ¿cierto? Por la distribución de esto que es P de n, P de E-N. Si nosotros utilizamos la misma lógica para la distribución que teníamos ahorita, esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de n por una constante de normalización a por e a la menos beta en, pero ahora en es discreta, no es continua. Entonces, obviamente ahí va a haber una vicisitud que debemos solucionar, ¿cierto? Bueno. Entonces, primero que todo necesitamos saber cuál es esta constante de normalización de la probabilidad, porque ahorita nos dio una cosa para el caso continuo, pero puede que para el caso discreto sea diferente. Es básicamente que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de esa función de probabilidad para una temperatura fija de ese valor discreto de n, esto es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a, ¿cierto? Por e a la menos beta n, y esto ha de ser igual a 1. Entonces, básicamente acá lo que estamos haciendo es que estamos imponiendo la constante de normalización en relación a ¿qué? Estamos imponiendo la constante de normalización en relación a la función de distribución discreta para la energía de los fotones, ¿cierto? Obviamente estas vainas no se hacen, digamos, tan simples como se hace una integral. O sea, una suma, digamos que tiene su otra sistemática diferente. Pero, sin embargo, esta suma es una suma conocida. Vamos a ver qué tan conocida es esa suma. Eso significa de acá que A por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta n debe ser igual a 1. Si aplicamos aquí el postulado de Planck, esta en no es otra cosa que n por una energía E, ¿cierto? Entonces básicamente esto queda como A por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta e o e a la menos beta n por épsilon, ¿cierto?
Pero teníamos las propiedades de epsilon, perdón, del número de Euler. Esto es A por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta e todo a la n. Nosotros digamos que en esta situación podemos utilizar una variable para podemos reemplazar esta x para no trabajar con e a la menos beta n. Como esto ya no depende de n, vamos a decir que esto es x. O sea que esto es igual a por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n. Esa suma se puede calcular de alguna forma, ¿cierto? Para nosotros poder calcular esa suma tenemos que mirar a ver esa suma, ¿qué tipo de suma es? Esto es a que multiplica, por ejemplo, a 1 más x a la 2 más x a la n, punto suspensivo, ¿cierto? ¿Quién me puede decir que no sea Yesid? Porque yo a Yesid esto lo he enseñado 3 veces, ya que yo sé que lo sabe. ¿Qué tipo de suma es esta? ¿Una serie? Sí, es una serie. ¿Pero qué tipo de serie es, Natalia? ¿Una serie geométrica? Muy bien, excelente. Es una serie geométrica. Entonces, listo, esencialmente, lo que nosotros tenemos que hacer acá, que se reduce este problema de normalización. Este problema de normalización se reduce a que nosotros debemos de evaluar esa suma infinita que tenemos ahí. Eso se puede hacer muy fácil siempre y cuando nosotros tengamos claro cuáles son los límites entre los que varía x, ¿cierto? Bueno, que ustedes han hecho esto muchas veces en la vida, pero pues volvamos a hacer. La suma de los primeros n términos básicamente es la suma, ¿cierto? Desde, por ejemplo, k igual a 0 hasta n de x a la n. Esto es 1 más x al cuadrado más x a la n. La suma, por ejemplo, entonces tengamos esta suma ahí, un segundo. Vamos a multiplicar esto por x. O sea que x por la suma de los n minúscula primeros números es igual, tenemos que multiplicar esto de acá por x. O sea, x más x al cuadrado más x al cubo más x a la n más x a la n más 1. ¿Cierto? Punto. Hasta ahí porque es los primeros n, ¿cierto? O sea que no hay puntos suspensivos. Ahora cogemos y restamos estas dos de acá y decimos que Sn menos x por Sn no es otra cosa que Sn que multiplica a 1 menos x. Y si restamos estas dos, entonces, ¿qué pasa? Este x se va con este x, este cuadrado con este cuadrado. Por aquí va a haber un x al cubo que se va con este, etcétera, etcétera. Este x a la n se va con este. Y entonces esto solamente nos queda igual a 1 menos x a la n más 1. ¿Cierto? Ahora, nosotros podemos entonces calcular la sumatoria de los n primeros números de esta forma. Como 1 menos x a la n más 1 dividido 1 menos x. Ahora, yo estoy considerando es infinitos términos. Entonces, básicamente, que lo que yo tengo acá es ese infinito, lo puedes esperar como el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De s sub n, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Cuando n tiende a infinito, tenemos que analizar qué pasa con este x a la n más 1. Bueno, básicamente acá pueden pasar 3 cosas de las cuales solamente una nos sirve. Esto es 0 sobre 0, es decir, es una indeterminación cuando x es igual a 1.
Puede ser que X sea estrictamente menor que 1. Si X es estrictamente menor que 1, ¿qué va a pasar? Que ese X a la N más 1, si ese X es menor que 1, va a tender a 0. Por lo tanto, esto tiende a 1 menos X, esa suma. Y si X es mayor que 1, no sabemos. Ver cualquier cosa. X mayor que 1. Más sin embargo, ¿quién es X? Recordemos que X, nosotros habíamos dicho que X era igual a E a la menos beta por epsilon. No hay ninguna forma en el universo que esa vaina sea mayor que 1. Lo único que puede pasar es que eso sea igual a 1 cuando es igual a 0, ¿cierto? Pero la energía no es igual a 0, ¿cierto? Entonces, básicamente, que lo que nosotros tenemos es que la suma, perdón, A por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la menos beta por epsilon a la n. Para E a la menos beta epsilon estrictamente menor que 1, esto simplemente es A por 1 menos X, que es 1, menos E a la menos beta epsilon. Y esto debe ser igual a 1. Por lo tanto, acá obtenemos la constante normalización. A, para que eso sea igual a 1, debe ser igual a 1, menos E a la menos beta epsilon. Listo. Ahora, con esta constante normalización, entonces nuestra probabilidad para un T fijo, básicamente, que queda dada por 1 menos E a la menos beta epsilon por E a la menos beta epsilon. Eso realmente es lo que es la distribución de probabilidad. En el caso discreto, ¿cierto? Esto es N acá. Entonces ahora sí podemos proceder a calcular la energía media. Entonces, ¿qué dice? E media es igual a la suma sobre N igual a 0 hasta más infinito de En por E a la menos beta En. Por A, obviamente, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Esto es igual a la suma desde N igual a 0 hasta más infinito. A afuera, N, E a la menos beta N. Esto es A por la suma desde N igual a 0 hasta más infinito. Vamos a hacer una cosa parecida a lo que hicimos en la integral. Saquemos la menos derivada con respecto a beta de esto. De E a la menos beta N. ¿Sí o no? Esto queda como A que multiplica a menos la derivada con respecto a beta de la suma desde N igual a 0 hasta más infinito de E a la menos beta N. Nosotros ya sabemos cuánto da esa suma, ¿cierto? Por lo tanto, esto es A por la menos derivada con respecto a beta de 1 sobre 1 menos E a la menos beta N. Perdón, E a la menos beta E. O sea que esto es menos A por la derivada con respecto a beta de 1 menos E a la menos beta E a la menos 1. Entonces, ¿qué? Bajo este menos 1 para acá, saco la derivada. Entonces, bajo el menos 1. O sea que esto queda menos A por menos 1, ¿cierto? Por la derivada interna de esto que es ¿quién? Menos beta por menos es beta, o sea que esto queda como beta por E a la beta E, a la menos beta E. Por la derivada externa que es 1 menos E a la menos beta E a la menos 2. Entonces así nos quedó la derivada.
Un segundo. Bueno. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Entonces esto, este menos con este menos se va. Este queda abajo, este A, recuerden que este A era 1 menos E a la menos beta E. Me queda por beta, por E a la menos beta E, sobre 1 menos E a la menos beta E todo al cuadrado. Este se va con uno de estos cuadrados de acá y por lo tanto la energía media cuántica queda dada en estos términos. Como beta por E a la menos beta epsilon sobre 1 menos E a la menos beta epsilon. ¿Sí o no? Un momentico, esto no es beta, yo me equivoqué. Sí, aquí baja la derivada de la energía, ¿no? Sí, exactamente. Porque es la derivada con respecto a beta. O sea que esto es epsilon acá. Y acá también es epsilon, gracias. Entonces, esto acá también es epsilon. Yo decía, venga, que se me hizo el epsilon. Y era que había derivado mal. Entonces acá, lo que nosotros podemos hacer es que vamos a multiplicar arriba y abajo por una cantidad que es E a la beta epsilon. Y acá abajo, E a la beta epsilon. Esto queda epsilon sobre 1 o sobre E a la beta epsilon menos 1. Y esto queda igual a epsilon por la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en epsilon, donde la función de distribución de Bose-Einstein no es otra cosa que 1 sobre E a la beta epsilon menos 1. O sea que aquí en este problema, obviamente la energía cuántica, en este caso, nos queda supremamente diferente que la energía clásica, que simplemente es K sub BT, ¿cierto? Obviamente nosotros tomamos el límite de alta temperatura de esta función de distribución, nos va a dar K sub BT. ¿Cierto? Todo esto acá nos va a dar K sub BT, todo este límite. Más sin embargo, cuando nosotros trabajamos con mecánica cuántica, acá ya lo primero que podemos ver es que emerge naturalmente lo que nosotros conocemos como la estadística cuántica, que es esta de acá. Esta es la estadística de Bose-Einstein. Listo. Entonces, en el caso cuántico, eso es realmente lo que sucede. Emerge esa estadística, ¿cierto? Ya nosotros nos estamos dando cuenta que en el caso cuántico, las partículas van a tener una estadística particular y después dentro del curso nos vamos a dar cuenta que esta particularidad de estadística es una función de distribución de Bose-Einstein que básicamente lo que nos está diciendo acá es lo siguiente. Esto es n de Bose-Einstein de epsilon y esto es epsilon. Entonces lo que nos dice es que esa función representa la densidad de ocupación de los fotones, es decir, qué tantos fotones hay por unidad de volumen hasta determinada energía. O sea, hasta esta energía, por ejemplo, usted puede simplemente integrar todo esto. Y usted va a saber cuántos fotones, es la densidad de fotones ahí, ¿cierto? Esto es por una temperatura T obviamente fija, porque recuerden que beta es igual a 1 sobre K sub T. Si usted aumenta la temperatura, obviamente va a haber una excitación térmica, van a haber fotones excitados térmicamente a otras energías y la densidad de ocupación fotónica del gas de fotones va a comenzar a aumentar con la temperatura. Y si usted sigue aumentando la temperatura, pues obviamente va a tener más ocupación, va a tener más densidad de fotones a una energía particular que usted escoja. La energía va a comenzar, lo que llama en inglés la palabra pumping,
va a comenzar a bombear fotones, ¿cierto? Para que usted tenga más fotones en un intervalo de energía a medida que usted aumenta la temperatura. Una excitación térmica. Ahora, esto es para el caso de las partículas que conocemos como bosones. También hay otras partículas que conocemos como fermiones, de las que después hablaremos. Y los fermiones, para los fermiones, digamos que naturalmente cuando el problema es fermiónico es que los fotones son bosónicos. Entonces, este problema de la radiación de cuerpo negro, digamos que implica bosones y ocupaciones de bosones. Para un problema diferente, por ejemplo, la conducción metálica, vamos a ver que emerge de manera natural la distribución de Fermi-Dirac de epsilon, que es igual a 1 sobre E a la beta epsilon menos mu más 1. Esto después vamos a ver qué significa eso, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ahí con el curso nos vamos a ir dando cuenta acá. Entonces, sí, que tiene que ver esto con el spin, que tiene que ver con la función de onda, ¿cierto? Entonces, la próxima clase vamos a terminar el cálculo de la corrección de la ley de Rayleigh-Jeans a la radiación de cuerpo negro usando esta energía media cuántica que acabamos de obtener. Listo. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo acá, por ejemplo, para este patrón de la energía de la radiación de cuerpo negro, se llama la ley de Rayleigh-Jeans. ¿Cómo podemos corregir eso y obtener la ley de Planck a partir de este postulado que utilizamos para calcular la energía media cuántica? Yo creo que se nos acabó el tiempo.